Señores, estamos en este segmento especial de cada viernes en contacto con el mundo, con el doctor Octavio Liste, a quien recibimos siempre con mucha alegría. Buenos días. Buenos días, Nelly. Buenos días, Víctor. Placer saludarle. Gracias a Mervi, a Anthony y mi hermano Ariel Núñez, así como los técnicos que están en el Control Master. Mis amigos que siguen este programa, televidentes, créanme que para mí es un gran placer, me siento muy complacido de venir acá. Si no he venido antes porque alguna circunstancia me lo ha impedido, pero ya me hace falta compartir con ustedes estas informaciones. Doctor, tensión se vive en Ecuador y sobre todo mucha conmoción a nivel de todo el mundo con lo que fue el asesinato de este candidato presidencial. Tal como tú lo señalas, esa noticia conmocionó no solamente al Ecuador, que de por sí viene arrastrando una serie de situaciones de inseguridad pública alarmante, sino que también se extendió al mundo y particularmente a los países de América Latina, porque parecía inconcebible que en esta época se pudiera cometer un asesinato de esa naturaleza, de esa magnitud y en esas circunstancias. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Fernando Villavicencio era candidato presidencial del movimiento Construye, o sea, era un candidato independiente, y si bien es cierto que en las encuestas no era el favorito, tenía apenas un 8%, pero era una persona, un periodista, casado, con 5 hijos, que se había dedicado al periodismo de investigación, principalmente contra el narcotráfico. Obviamente, quienes abrazan este tipo de periodismo saben el riesgo que asumen. Lo que es inexplicable era que tenía custodia policial, tenía 3 cercos y 7 individuos de nacionalidad colombiana. Ojo, es lamentable, pero recuérdense lo que sucedió hace 2 años en Haití con el magnicidio de Juvenal. Son como sicarios internacionales. Fueron sicarios colombianos, que incluso en una de las cumbres el presidente Gustavo Petro pidió perdón por haber sido nacionales colombianos los que cometieron eso. Ex militares que habían terminado su carrera militar y se habían dedicado al sicariato. Pero esto fue acribillado, tanto y tanto disparos que lograron impactar 3 en la cabeza. Y obviamente que esto ha consternado de tal manera a la sociedad y al pueblo ecuatoriano, con elecciones ahora en 9 días, el domingo 20, que son las elecciones presidenciales, unas elecciones verdaderamente atípicas, porque recuérdense que lo que pasó fue que el Congreso dio luz verde para hacerle un juicio político al presidente Guillermo Lasso, y aprovechándose de una disposición constitucional, lo que hizo fue que cerró el Congreso, lo que se llama una muerte súbita, y obviamente había que convocar a nuevas elecciones porque él podía seguir siendo presidente por un periodo muy corto hasta que se organizaran las elecciones. Él en principio como que aspiraba a volver, que no se lo impedía la Constitución, pero se dio cuenta de que su popularidad está en el suelo y aún peor. A raíz de este asesinato, él firmó un decreto mediante el cual él declaraba el estado de excepción. El estado de excepción significa que quedan cesantes una serie de garantías constitucionales, entre ellas la libertad de reunión. Obviamente tuvo que dictar inmediatamente otro decreto modificándolo, porque como en medio de un proceso electoral tuvo a prohibir la libertad de reunión. Entonces no podrían haber unas elecciones transparentes, diáfanas, limpias, confiables. ¿Y qué sucede? Que se ha hecho esto y es llamativo. ¿No están pasando la fotografía? Sí. Es llamativo que la candidata vicepresidencial, una joven hermosa, participó ayer en una rueda de prensa en donde lo hizo con un chaleco antibala. Imagínate qué significa esto para los demás candidatos. Obviamente que se sienten atemorizados
Ya, por ejemplo, la última encuesta que se podía hacer era hasta el día de ayer. Sí, yo le decía a Vitorita que puede ser que crezca la popularidad de este partido, porque mucha gente suele dar un voto de duelo cuando pasan cosas así. Tal vez no propiamente ese movimiento, pero fíjense, la candidata del correísmo, que son los seguidores de Rafael Correa, tenía de 15 a 20 puntos de simpatía. Él nada más tenía 8, pero los demás partidos de oposición, o de oposición no, los otros partidos adversarios a él, pudieran unirse, pero aún así ella le lleva el doble a todos juntos. Bueno. O sea que la situación es bastante compleja, pero acuérdense que nosotros dedicamos varios programas para hablar de lo que estaba sucediendo en las cárceles de Ecuador, es decir, donde el narcotráfico campea por sus fueros. Tienen un control de esta naturaleza que tienen hasta fusiles y granadas dentro de la cárcel, y se hacían motines, habían cientos de muertos, y el narcotráfico en Ecuador tiene secuestrada la justicia, el Ministerio Público, el Congreso, y el pueblo no confía ya en nadie. Hay una gran rivalidad. Este señor, Fernando Villavicencio, el día antes de su asesinato había presentado una denuncia por un caso de un negocio de petróleo, que no se tienen más detalles sobre esto. Pero que después van a salir a la luz pública. Después saldrán a la luz pública, pero es lamentable. Y además, aunque nosotros estamos viviendo en un país democrático que con sus altas y sus bajas, podemos decir, y lo vemos, que participan todos los que aspiran a una posición, pero hay que tener cuidado porque nuestras fronteras son muy permeables y uno no sabe hasta dónde puedan llegar, y que el narcotráfico ha permeado algunos partidos políticos, está en el Congreso. Sí, pero ya ese es otro tema, Liste, porque no tenemos... No te preocupes, si no lo podemos tratar todo, por lo menos estamos tratando el Liste, que es más interesante. De Ecuador, si vámonos a Rusia, ¿serán posibles 6 años más para Putin? Yo traje a colación este tema, porque en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, todo el mundo piensa que la popularidad de Putin está en el suelo. Y una compañía encuestadora que se llama Centro Leveda hizo una encuesta para saber, porque las elecciones en Rusia son el año que viene. Y la constitución ha sido modificada varias veces. Antes era un solo periodo, después 2 periodos, antes eran 4 años, después lo aumentaron a 6 y ahora se puede 2 periodos más. Y entonces Putin tiene la siguiente puntuación. Casi 70% de la población aceptaría 6 años más de él. El 29% dice que Putin lidera una política adecuada que ayuda a reforzar la imagen del país. Un 20% cree que es un buen presidente. Un 17% dice que él está para la gente, mantiene la estabilidad y no hay otra alternativa. O sea que hay una actitud neutral positiva a favor de él. 23% tiene una abierta simpatía, un 19% admiración, fíjate lo que las encuestas por allá valoran, y un 31% no tiene nada malo que decir sobre él. O sea que más de un 70% es una opinión favorable. Esto obviamente en Occidente no debe caer muy bien, porque se estaban frotando la mano ante la posibilidad de que hubiese una especie de rebelión de los militares, pero todo indica de que Putin no solamente 6 años más, sino que si lo llegaran a reelegir, pudiera 6 años más hasta el 2036. Esas son de las cosas y se inexplicables de la vida. En el presidente de mayor permanencia en el poder en Rusia. Increíble. ¿Y los refugiados en Ucrania? Que dicen que no tienen derecho a la salud en Israel. No, los refugiados ucranianos en Israel. Ajá, sin derecho a la Mira, trae este tema a colación, porque ustedes saben que satanizan a la República Dominicana con respecto al tema de los haitianos. De que aquí lo tratamos mal, pero por Dios, a las dominicanas, para las dominicanas no hay espacio donde tratarlas.
porque las camas están están ocupadas por mujeres las nacionales haitianas. Claro, no se debe cometer ningún tipo de violación de los derechos humanos ni maltrato. Hay que impedir que entren, pero cuando ya están aquí, que van a un hospital, obviamente lo que están pensando es que si su hijo nace aquí, va a ser dominicano y que por ende, como consecuencia, van ellos también a adquirir la nacionalidad. De acuerdo a la Constitución, eso no es así. Eso no es así. Sin embargo, en Israel hay más de 14.000 refugiados como consecuencia de la guerra, aumentando con los 20.000 que ya habían anterior a la guerra ucranianos. Pues de buena primera, ahora un seguro de salud que había para estos refugiados se venció ahora. Y el Ministerio de Hacienda de Israel no ha manifestado su disposición de renovar el contrato. Entonces, de esos 14.000, hay más de 6.000 que son ancianos y discapacitados. Entonces, eso da pena. Es una situación humanitaria que puede crear una gran crisis y uno se pregunta, ¿y por qué Israel toma esta decisión? Bueno, porque allá se respetan las leyes. Aquí tenemos temor al hermano mayor, al gigante del norte, y no nos atrevemos a hacer nada. Digo, no nos atrevemos, nuestro gobierno no se atreve a hacer nada que contradiga esa simpatía de Estados Unidos. Gigante que cerró su embajada en Haití. No, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos cerró la embajada norteamericana en Haití? Muy buena pregunta. Obviamente que todo indica que están los preparativos para la intervención. ¿Usted cree? No es sinónimo de invasión militar. Esto es una intervención, solamente están esperando el visto bueno de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha llamado a más países a unirse a esta fuerza interventora militar para pacificar Haití, entiéndase, para luchar contra las pandillas. Acuérdense que hace como 2 semanas el embajado de Estados Unidos le pidió al personal que no era indispensable, que no era prioritario, a los familiares de los demás, que se fueran del país, y recomendó a los norteamericanos que no viajaran a Haití. Pues hubo un tiroteo cerca de la embajada antes de ayer, y esto es lo que han tomado como pretexto para entonces cerrar la embajada. Obviamente que la situación en Haití es cada vez más caótica. ¿Cuál es la preocupación nuestra? A pesar de todo lo que ha dicho el presidente de la República, que la frontera está sellada, no sé si sería con sellos postales que se pegan con saliva, en todo caso, de ser así, al producirse una intervención liderada por el ejército de Kenia, lo que pudiera producirse es una estampida de haitianos hacia nuestro país. Más de lo que hay. Más de lo que hay. ¿Cómo impedir esto? Me dio risa que veo que ya publicaron el censo de 10.700.000. Tú también te ríes. No, porque tenemos 1.300.000 de crecimiento de la población. Eso lo vamos a analizar después en un programa. Entonces, ese equilibrio significa que mientras los dominicanos están pariendo menos, pues estamos completándolo con los haitianos que están entrando al país. Ojo, esto no es un chiste, es motivo para preocuparnos. No para tener temor, pero sí para tomar la medida del lugar nuestras autoridades. Bueno, en 16 minutos, en tiempo récord, tratamos estos temas que son de tanto interés a nivel internacional. Gracias, Lister, por acompañarnos en este segmento. Sin usted, los viernes no son viernes, eso pararía. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.